Bueno, vamos al libro de Nehemías, capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 7. Estamos en una serie estudiando las diferentes oraciones. Estuvimos el viernes pasado, viendo la oración de Jonás dentro del gran pez en esos 3 días. Dijimos que por qué esperó 3 días para orar. ¿Por qué no oró cuando en primer lugar desobedeció a Dios, sino que esperó a tener hasta el agua al cuello para orar? Hoy vamos a esta oración de Nehemías y vamos a ver un patrón de oración que lo vemos en diferentes lugares de la Biblia, en diferentes siervos de Dios. Esta oración de Nehemías se parece a la que hizo Daniel también en el capítulo 9 y vamos a ver 5 cosas que Nehemías toma en cuenta para orar. 5 patrones de oración que usted y yo los podemos implementar. Ese es el propósito de esta serie, que usted aprenda a orar. Anote, hermanos, la oración es muy importante. Creo que en el cristiano, pues, un cristiano que no ora, pues, no debería llamarse cristiano, porque nosotros tenemos ese contacto a diario con el Señor. Y no me refiero a esas oraciones religiosas que hacemos o repetitivas. Yo le aseguro que todos en nuestra familia nos conocen la oración para comer. Siempre tenemos la misma oración, o cuando nos levantamos. No, la oración debe de ser diferente, una plática con el Señor, y ese es el énfasis que queremos darlo. Nehemías, capítulo 1, recordemos que los libros históricos comienzan en Josué y terminan en Esther, pero ya acá en Nehemías son los libros de la restauración. A partir de Esdras, Nehemías, está hablando cuando el pueblo de Israel volvía de la cautividad en diferentes salidas a reconstruir pues la ciudad de Jerusalén y comenzar a ser de nuevo un pueblo. Y acá Nehemías se da cuenta de la condición de la ciudad de Jerusalén y hace una oración a Dios. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en un gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y te dije, mira la oración que hace: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés. Hasta ahí vamos a llegar, mis hermanos, porque la oración es un poco larga. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, añade bendición a tu palabra. Hoy en esta noche queremos aprender a cómo orar. Esta iglesia se caracteriza por la oración. Siempre hay oración. Gracias te damos, mi Dios, porque ese es el enfoque. Mi Dios, la iglesia es para venir a buscarte, es para orar, no es para otra cosa. Estamos agradecidos contigo porque, mi Dios, estamos aprendiendo cada vez más de estas prácticas o de estas disciplinas espirituales que nos ayudan en nuestro diario vivir. Háblanos al corazón, me pongo yo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.
Bueno, creo que se ha hablado mucho sobre la oración. Hermanos, se han escrito muchísimos libros con respecto a diferentes metodologías o diferentes formas o el efecto de la oración en el cristiano, en un hijo o hija de Dios. Decía un autor, Robert Murray, que nuestra vida de oración demuestra verdaderamente lo que nosotros somos. O sea, como cristianos. La verdad es que usted y yo nos anticipamos a las cosas. Usted y yo tratamos todo en oración con el Señor. Si usted no lo hace, se está perdiendo de algo muy grande, se está perdiendo de algo que está a disposición suya y mía, hermano, y muchas veces nos ponemos nosotros a pelear, nos ponemos nosotros a enfrentar las situaciones de nuestro diario vivir de manera personal o con la ayuda que nosotros buscamos, pero verdaderamente lo primero que debemos de hacer es venir delante del Señor en oración. Yo creo que eso usted y yo lo sabemos y lo hemos dicho hasta la saciedad en esta iglesia. Pero definitivamente todos luchamos en oración. Hermanos, no solo luchamos para enfrentar nuestros problemas, sino que batallamos porque no nos gusta orar. Créame que si usted se sincera hoy delante del Espíritu Santo, delante del Señor, se dará cuenta que muchos de nosotros prácticamente no practicamos la oración. Hay que ser sinceros, incluyendo pastores. Yo siempre he dicho que cuando uno se para en el púlpito, verdaderamente demuestra si nuestra vida es de oración, porque es bien fácil acá venir a decir, oremos, usted debe de orar, pero la pregunta es, ¿cómo puedo yo enseñar algo que no practico? ¿O cómo puedo yo hablar de algo que no hago, que no he experimentado? Entonces, se nota definitivamente, ¿verdad? Cuando no oramos. Y ya no digamos cuando usted y yo enfrentamos los problemas. Muchos se molestan con Dios, muchos tiran la toalla, porque nosotros pensamos que por arte de magia Dios nos va a responder. Usted se va a dar cuenta que Nehemías, ya vamos a entrar ahí en detalle, hace la oración y pasan 4 meses para que Dios le conteste. No crea que le contestó al día siguiente o en el momento. 4 meses pasó en oración y ayuno. Porque vamos a ver, de acuerdo al calendario judío, cuando el rey le pregunta y le concede la petición que Nehemías estaba haciendo. Pero lo importante es de que usted y yo aprendamos a orar. Generalmente nuestras oraciones tienden a ser un poco egocéntricas, hermano. Siempre giran alrededor de nosotros. Comenzamos desde el primer momento que oramos a pedir y hablar de nosotros. Cuando estos grandes hombres de Dios nos enseñan que la oración no es así. ¿Por qué? Porque, bueno, la misma Biblia dice en el Evangelio que cuando usted viene delante del Señor, Él ya conoce su petición, Él ya conoce su necesidad. Entonces, hermano, muchas veces nuestras oraciones son débiles y estériles. ¿A qué me refiero? Sin fundamento. Yo siempre le he dicho, lea la Biblia, conozca la palabra del Señor para que tenga argumentos con qué orar, poniendo las promesas de Dios. Hermano, ese es muy importante para que nuestras oraciones tengan poder, tengan fuerza. Y, en segundo lugar, puede estar convencido, ¿verdad? De que Dios, usted se ha acercado a Dios y que Dios ha tomado en cuenta nuestra oración. Eso es fe. Bueno, el mayor ejemplo de oración es nuestro Señor Jesucristo. A mí me encanta Marcos 1:34, donde dice que temprano, muy de mañana, siendo aún oscuro, Jesús se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Vemos también que se apartaba y se iba a orar. De hecho, usted sabe que los discípulos, lo primero que le preguntaron al Señor o le dijeron, enséñanos a orar. ¿Por qué, hermanos?
Porque cuando usted es una persona de oración, no hombre, es alguien poderoso. No subestime la oración. No se escude en su profesión, en sus títulos académicos, en lo que usted tiene. No, fortalézcase con la oración. Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración, no casa de predicación, ¿verdad? Aquí acá se comparte la palabra, no casa de ¿qué? De entretenimiento, o no casa de emprendedores. Por ahí hay algunas iglesias, no estoy criticando, ¿va?, que dicen domingo de emprendedores. Ese no es el objetivo. El objetivo es venir a orar, a buscar del Señor desde el primer momento que usted entra. ¿Qué ha venido? No venimos a otra cosa más, sino que a orar. Por eso Jesús dijo, botó todo, ¿verdad? Lo que había ahí, dijo, mi casa será llamada casa de ¿qué? De oración. Le estoy hablando de la importancia de la oración, mi amado hermano. Entonces, también no debe perder la perspectiva a quién le está orando. Si usted va a Mateo capítulo 6, versículo del 7 en adelante, y cuenta cuántas veces Jesús dice ahí, Padre, 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 Padre. O sea, usted está orando con el Padre delante de Dios en el nombre de Jesús. No le estamos hablando al jefe, no le estamos hablando al presidente, no le estamos hablando al alcalde, no le estamos hablando a nadie más, sino que a nuestro Dios, a nuestro Padre. Entonces, ¿cuál es el punto, hermanos? ¿Qué deberíamos de implementar este año como algo que sea parte de nuestra vida? Yo le aseguro que su vida va a cambiar, mi amado hermano. Yo sé que vivimos una vida tan ajetreada, tantas cosas, pero haga un tiempito para orar. Levántese temprano. Ese insomnio que tiene en la noche, Dios llamándolo para orar. Haga un tiempo al mediodía, a la hora de la comida. Ore. Ponga todo en manos del Señor. Pero vamos al punto, capítulo 1 de Nehemías. Vemos acá que hay una estructura, una guía, un patrón que nos puede ayudar en nuestras oraciones. Y vamos a ver la oración de Nehemías. Recordemos que Nehemías en ese momento era copero del rey. O sea, era parte de la corte del rey, estaba a la par del rey. Como que yo le dijera en este momento, ¿verdad? El asistente del señor presidente de la república, el secretario privado que está ahí a la par. Entonces Nehemías era el copero, era funcionario del rey de Persia, Artajerjes. Era alguien de mucha confianza delante del rey, pero él no se va por la posición que tenía, no se va porque era cercano al rey a decirle. ¿Qué hizo él? Puso primero las cosas en manos de Dios. Y recordemos que el puesto que tenía Nehemías era muy importante, porque era el primer filtro de lo que tomaba el rey. Porque en ese tiempo, ¿cómo mataban a los reyes? Los envenenaban, ya sea en la comida o en lo que ellos tomaban. Entonces primero lo tomaba el copero, y si el rey no veía que caía ahí, me imagino que esperaba cierto tiempo, ¿verdad? Y si no pasaba nada, pues él ya lo tomaba tranquilamente. Entonces, hermano, Nehemías en ese momento dice que recibe un reporte de cómo estaba su casa, su matrimonio, sus hijos. No dice eso. Le dan un reporte de cómo estaba la ciudad de Jerusalén, sus compatriotas. Mira, a muchos de nosotros se nos olvida orar por nuestros hermanos, por las naciones. A muchos les da risa cómo va a estar orando por, mire, yo le aseguro que allá ¿dónde fue que fue el terremoto? Turquía, ¿va? Turquía, ¿cómo se llama ahora? Turquía se llama ahora, no se llama Turquía, Turquía. Yo le aseguro que hay un montón de gente que no conoce del Señor. Han de haber misioneros allá y que necesitan oración. Pero, como les decía, nuestras oraciones se vuelven egocéntricas, solo por nosotros.
Pero acá no, mire, comienza Nehemías a orar y comienza con un patrón. Versículo 5. Comienza con adoración. ¿Cómo comenzó Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No comenzó el pan nuestro de cada día, danos hoy, ¿verdad? No, comenzó adorando a Dios. Y mire cómo comienza Nehemías. Número 1, le dije, con adoración. Ese es lo primero que usted debe de agregar a la oración. No es que, hermano, yo nada más le estoy dando un patrón de acuerdo a cómo oran estos hombres, ¿verdad? Que puede ser de mucha bendición para nuestra vida. Pero mire cómo comienza él orando. Te ruego por los habitantes de Jerusalén, ¿verdad que no? Le dice, te ruego, oh Jehová, y lo comienza a enamorar, mire. Dios de los cielos, fuerte, con solo eso que le diga, grande y temible. ¿Cómo le decir que Dios, cómo le decir Dios que no? Si le está diciendo, comienza hablando del carácter de Dios, de cómo es Dios, pues, de sus atributos. Oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto. Mire, ya con solo a eso ya lo amarró. Y la misericordia a los que ¿qué? Te aman y guardan sus mandamientos. Le hubiera agregado y te buscan. ¿Cómo cree que Dios no le iba a responder, hermanos? Mire cómo comienza la oración. No comienza enfocada a nosotros. Ay, Señor, te pido por mi trabajo, Señor. No, él comienza adorándolo. Porque conoce a Dios. Porque sabe cómo es Dios. ¿Cómo nosotros podemos conocer a Dios? A través de la palabra, los salmos. Los salmos son tan preciosos, hermano, que ahí usted aprende a orar de cómo es Dios, de sus atributos, de su carácter. Por ejemplo, dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, él correrá el justo. Mire, precioso. Mi fortaleza, mi escudo, tantas cosas que dicen los salmistas. Y acá Nehemías está exaltando el carácter, los atributos de Dios. Atributos o carácter, ¿cómo es Dios, pues? Entonces, eso es adorar. Adorar es enaltecer, exaltar el nombre de Dios. O sea, decirle quién es Él. Decirle a Él que todo lo puede, que es el Dios grande, que es el Dios misericordioso, que no hay nadie como Él. Así debe de comenzar usted orando, exaltando el nombre de Dios. Por mucha angustia que usted tenga, usted ya sabe que Dios ya la conoce, mi amado hermano. Entonces, le digo esto porque usted y yo fuimos creados ¿para qué? Para adorar. Ese es el objetivo por el cual estamos acá en este mundo. Pero usted y yo hemos inventado una serie de sustitutos, hermano, que nada más nos sirven para satisfacer nuestra alma y nuestro espíritu muchas veces, hermano. ¿Por qué? Porque no venimos delante del Señor. Y no venimos de esa manera, de esa forma. Exalte el nombre del Señor en primer lugar. Cuando usted venga delante de Él, comience como Nehemías, comenzando exaltando su carácter. Bueno, ¿cómo comenzaría yo una oración? Señor, tú eres omnisciente. Tu palabra dice que tú todo lo conoces. Señor, tú eres el Dios todopoderoso. Si estoy enfermo, el Jehová Rafa, ¿verdad? El Dios que todo, el Jehová mi sanador. Elohim, ¿qué significa Elohim? En el todopoderoso, el Shaddai. Hermano, tantas cosas que podemos aprender de lo que es Dios. Entonces, Nehemías comienza a decirle lo que Él es, a mencionarle sus atributos, que solo son de Dios. Y luego le dice, mire, fiel, o sea, que guardas el pacto, le está hablando de su fidelidad. O sea, lo que Él prometió, lo va a cumplir. ¿Pero qué prometió? Es ahí donde usted debe de conocer la Escritura. ¿Qué dijo Jesús? Un versículo que lo repetimos aquí hasta la saciedad.
aquí yo estaré contigo todos los días de tu vida, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí porque yo he vencido el mundo. Él es fiel. Si Él dijo eso, es porque así es. Entonces le dice fiel y comienza a decirle misericordioso. Hermano, de un día para otro puede cambiar la misericordia de Dios. De un día para otro, hoy puede ser que los cielos usted los sienta cerrados, pero el día de mañana se le pueden abrir. Hoy Dios puede decir que no, pero el día de mañana le puede decir que sí. Porque Él es un Dios fiel, es un Dios misericordioso. Entonces, mire, vaya a Daniel capítulo 9. De la misma manera comienza Daniel, mire. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 4. Y mire lo que le dice Daniel. Estamos en el libro de Nehemías. Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. Por ahí está Daniel. Y oré a Jehová, mi Dios, dice acá. Bueno, alguien me lo lee, por favor, ahí. Aquí está, versículo 6. Léamelo ahí, pastor, por favor, que no lo tengo acá. La oración de Daniel. Ajá, léame Daniel, la oración de Daniel. No, léame la oración, pastor. Ujú. Ahí, correcto. Las mismas palabras casi de Nehemías, ¿verdad? Hasta ahí. Amén. Si se fija, es casi la copia de la oración de Nehemías. Casi prácticamente Nehemías está repitiendo las palabras de Daniel, porque Daniel está repitiendo las mismas palabras de Nehemías. Mire, prácticamente, hermanos, comienza como adorando. Número 2, ¿cuál es otro elemento que usted debe agregar a su oración? Vaya a Nehemías, capítulo 1, versículo 6. Mire lo que le dice a Dios. Nehemías empieza a confesar sus pecados. Un elemento muy importante en nuestras oraciones es de que usted se debe poner a cuentas con Dios, hermano, y reconocer nuestros pecados, porque muchas veces somos especialistas en echarle la culpa a medio mundo, pero acá usted va a ver que Nehemías se agrega a él también, porque todos tenemos cierto porcentaje de culpa en todas las situaciones que pasan en nuestra casa. Por ejemplo, en un hijo que se mete en un problema, ¿cuál es mi culpa? ¿Por qué no oré yo a tiempo? ¿Por qué no lo cubrí en oración? ¿Por qué no le di el consejo oportuno? Y tantas cosas que podemos hablar. Pero mire lo que le dice, esté atento ahora tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de ¿quién? De Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos, ahí se agrega él, ¿ve? Hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre, que dice, hemos pecado. Después de decirle a Dios todo lo que es, él no le está echando la culpa a nadie, sino que dice, hemos pecado. Hemos cometido pecado delante de ti. O sea, acá él está reconociendo, hermanos, que también, o sea, él es parte del problema, es parte del pueblo de Israel. Entonces, acuérdese siempre, en primer lugar le dije adorar, segundo lugar, confiese su falta, confiese sus pecados. Hermano, en todo problema que haya en su hogar, en su negocio, mire, generalmente cuando el negocio no camina o cuando, bueno, en nuestro
en nuestra pequeña empresa vemos que todo está parado. Nos reunimos todos a orar para ponernos a cuentas con Dios y decirle, Señor, ¿qué pasa? Todos dependemos del trabajo de acá. Si hemos pecado o hemos cometido algún error, Señor, perdónanos, pero ábrenos puertas, mándanos pacientes. Señor, provéenos para pagar nuestros compromisos. Y de la misma manera, Nehemías no se pone arriba, sino que él se incluye y reconoce y confiesa sus pecados. Por ejemplo, en un problema matrimonial, los dos tenemos la culpa. Los dos tenemos la culpa. Siempre hay algo ahí que nosotros no hicimos o que nosotros no tuvimos cuidado. Entonces, siempre que ore, ¿qué es lo que usted debe de hacer? Confesar sus pecados. Quiero que vaya a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Vaya a Apocalipsis y dele para atrás para que le sea más fácil. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Mire, quizás vamos a comenzar hoy en marzo una campaña que el que me diga los 66 libros de la Biblia, pero de la congregación, le vamos a regalar una Biblia. Vamos a irla a comprar, una Biblia bonita. Es importante que conozca los libros de la Biblia, ubicarse, saber dónde están. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Mire, lo dice el apóstol Juan, que si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice acá? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Daniel en el capítulo 9, versículo 5 hace lo mismo, dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros padres y a todo el pueblo. Número 2, le dije, ¿cuál es nuestra responsabilidad cuando oramos? Confesar nuestros pecados. Agréguese en todo problema. Dígale, Señor, si hay una culpa en mí, porque no actúo a tiempo, me pongo a cuentas contigo. Número 3, lo que le hace falta a muchos de nosotros, y es la acción de gracias, es la gratitud. Mire lo que dice Nehemías capítulo 1, versículo 8, lo que está diciendo él acá. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si nosotros pecares, yo dispersaré por los pueblos, pero si os volvieres a mí, guardaré mi mandamiento y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, ahí está diciéndole, Señor, tú has prometido que de ahí nos vas a recoger y nos vas a traer al lugar que tú has escogido para habitar ahí tu nombre. O sea, está dándole gracias por la misericordia que Dios ha prometido para su pueblo, que donde quiera que vayan, los va a traer y los va a colocar donde habita su nombre. O sea, Nehemías está reconociendo acá la misericordia de Dios, el favor de Dios para su pueblo, se lo está recordando, pero prácticamente es una acción de gracias por lo que él hace por su pueblo, y eso es lo que debe de haber en nuestra vida siempre, hermanos. Gratitud, gratitud, que no se le olvide. Cuando estaba en el problema, ahí venía temprano al culto. Cuando estaba en el problema, no faltaba. Pero una vez Dios se lo concedió, comenzamos a menguar. Es característico. ¿Sabe por qué estoy orando yo en todos estos meses? Por la consagración que hicieron el año pasado. Porque, hermanos, muchas veces pensamos que la consagración es algo como... No, por eso se les dice. Es algo que usted se compromete con Dios. No estoy hablando solo del servicio, sino estoy hablando de que no se va a apartar, de que usted le va a servir. Muchos ya no le están sirviendo al Señor. Entonces, hermano, debemos de ser agradecidos. Dice acá, hermanos, que
Nehemías acá está reconociendo la misericordia de Dios, está reconociendo su favor. Y en Primera Tesalonicenses capítulo 6, también el apóstol Pablo le enseña a la iglesia de Tesalónica a dar gracias. Dice el capítulo 6, versículo 18, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No se le olvide la bondad, la misericordia de Dios. Hermano, por favor, lo vamos a necesitar en el camino. Y al final, pues Nehemías presenta la petición a Dios. Mire, versículo 11, Nehemías 1:11. Te ruego, oh Jehová, desde ahora, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora, ¿cuál fue la petición? Que le diera gracia delante del rey. Dame gracia delante de aquel varón, porque yo servía como copero del rey. Y mire, al final presenta él su petición. Y por cuestiones de tiempo quiero agregar una cosa más. Número 5. Porque mire, hermanos, oramos y queremos que Dios lo haga rapidito. Pero no, ¿qué es lo que tiene que hacer un hijo o una hija de Dios? Esperar el tiempo de Dios. Dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y escuchó mi oración. Mire lo que dice el versículo 2 del capítulo, vaya el capítulo 2 de Nehemías, versículo 2. Capítulo 2, versículo del 1 al 4. El quinto elemento, le dije, esperar. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y le serví al rey. Y como yo había estado antes triste en su presencia, dice esta versión, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, versículo 3, y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Entonces el capítulo 1 dice que Nehemías comenzó a ayunar y a orar en el mes de Quisleu. Y en el capítulo 2 dice que en el mes de Nisán el rey le preguntó. Eso quiere decir que entre el capítulo 1 y el capítulo 2 hay 4 meses de diferencia. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque en el calendario judío el mes de Quisleu es el 9º mes y el mes de Nisán es el primer mes del calendario judío. O sea que esperó 4 meses. Orando, ayunando, clamando al Señor. ¿Cuánto tiempo pasa usted orando? Perdón, ¿cuánto tiempo nos desesperamos, hermano? Mire, le voy a dar un ejemplo. Hace poco con mi esposa estuvimos queriendo cerrar una cuenta de Tigo, ¿verdad? Nos hicieron esperar como 2 horas, hermano. Nosotros estamos ya desesperados y al final le colgamos porque nos pasaban con uno, nos pasaban con otro. Así somos nosotros muchas veces en la oración. Nos cuesta esperar, nos desesperamos y tiramos la toalla. Pero mire cuántos 4 meses pasó Nehemías esperando. He dicho 5 elementos. Número 1, adoración. Número 2, le dije confesión. Número 3, gratitud. Número 4, la petición. Y número 5, esperar hasta que la voluntad de Dios pues nos conceda nuestra petición. Recuerde, muchas veces nuestras oraciones no están alineadas a la voluntad de Dios. Y muchas veces usted y yo nos enojamos porque Dios no nos concede tal como nosotros hemos pedido. Pero posteriormente, usted y yo nos damos cuenta verdaderamente hacia dónde Dios quería que usted y yo enfocáramos nuestra oración o cuál era
la voluntad de Dios a nuestra vida. No se preocupe, mi amado hermano, la voluntad de Dios es perfecta. Siempre va a ir de acuerdo a nuestra necesidad. Por eso cuando usted ore, por favor, no haga una oración como común y corriente, hermano, aunque Dios lo que ve es el corazón. Pero estamos viendo estos métodos, estos patrones de oración de estos siervos de Dios, hermano, para que usted y yo podamos tener argumentos, podamos tener una guía, podamos saber cómo venir delante del Señor y que nuestras oraciones no sean repetitivas y la misma de siempre. Enamore a Dios, lléguele a Dios. Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos y sus hijas. ¿Cómo se pone a creer que Dios no va a tener cuidado de nosotros? Y no se le olvide siempre agregar el nombre sobre todo nombre, sellar siempre esa oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Regálele un fuerte aplauso al Señor.